Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes. Mi nombre es Elvis Yamil Covarrubia Chávez y estamos aquí en una transmisión más de esta su comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Y pues bueno, vamos a dar un tiempo a que las personas se conecten para poder iniciar con el objetivo del día de hoy, que es seguir abordando la temática que estábamos haciendo en relación a cuáles son los objetivos del tratamiento psicológico individual cuando tu familiar recibe un tratamiento, ya sea de manera residencial o se hace en una clínica, albergue u unidad hospitalaria, o de manera ambulatoria cuando asiste a un CAPA o a un centro de integración juvenil aquí en México. Y pues bueno, antes de iniciar, permítanme ver si hay alguna persona conectada o no. Y si no, vamos a dar inicio de lleno a esta transmisión que, bueno, tiene como objetivo, recordemos, un enfoque psicoeducativo y tiene también el objetivo de poder orientarlos y guiarlos. Muchos de ustedes tal vez se han preguntado en más de una ocasión, o si es que tienen por primera vez a un familiar internado, ¿qué es lo que hace el psicólogo en el tratamiento que recibe su familiar en esta área de psicología? ¿Cómo trabaja? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿O hacia dónde se encamina el tratamiento que recibe su familiar? Hoy en día podemos saber que muchas veces el tratamiento dura poco tiempo. Y cuando hablo de poco tiempo, me refiero a 3 meses. Algunos ya lo han modificado a 4 meses, pero relativamente ese tiempo es poco. Yo la otra semana les compartía que el tiempo que nosotros en centros de integración, o bueno, yo en su momento me percaté de los datos, es que el tratamiento residencial, o sea, cuando internas a tu familiar, debe de ser aproximadamente entre 6 meses a un año. ¿Y por qué? Probablemente aquellos que nos estén viendo por primera vez y estén obteniendo esta información pueden decir, oye, pero es mucho tiempo. Y yo ayer hablaba con unos familiares que atendí y les decía, yo tomo en cuenta que la familia debe de evaluar la situación antes de internar a su familiar. ¿Por qué? Porque debe de ver y reflexionar en el costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tomar la decisión de internar a mi familiar en un albergue o en una granja. Y claro, el tiempo puede ser 3, 4, 5 o 6 meses. Y el costo puede ser barato para mí, pero en el tratamiento que va a recibir tu familiar, muchas veces que he escuchado yo tanto de la familia como del paciente, es antiterapéutico. Me explico. Cuando decimos que es antiterapéutico, es que puede ser dañino el tratamiento que está recibiendo tu familiar. Pero, obviamente, debemos de evaluar la importancia de tomar la decisión. Yo me encuentro con familiares que me dicen, es que yo me endeudé con tal de pagar el tratamiento de mi hijo, o yo empeñé esto, o tengo 2 trabajos, y también deben de evaluar la disposición que ustedes tienen al momento de internar a un familiar. ¿Por qué? Porque no es solamente llevarlo y dejarlo ahí y esperar a que el tiempo pase para ir a recogerlo cuando su tratamiento termine. Pero bueno, si dentro del tiempo que estamos aquí hay preguntas o algún comentario, con mucho gusto pueden hacerlo ahí en los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook. Adelante, estoy al pendiente de ambas aplicaciones y te voy a pedir un gran favor. Esto yo lo hago de manera gratuita. La única manera que te pido que me apoyes es, como lo voy a hacer en estos momentos, a través de tus reacciones a ese me gusta, me encanta, me importa, me entristece, me enoja, me sorprende.
cualquier reacción que nos guste regalar durante la transmisión es de mucha ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué te pido que me ayudes de esta manera? Allá en la sociedad hay muchas personas que tal vez necesitan esta información y tal vez todavía no están siendo orientadas de una manera objetiva. Recordemos el título del tema del día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento psicológico de tu familiar cuando está internado? Muchas veces desconocemos cómo el psicólogo trabaja. A veces, incluso en algunas instituciones, en algunos lugares privados, no hay psicólogo. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Y yo te lo propongo desde mi experiencia, lo que yo he aprendido. Tal vez otros psicólogos que me estén viendo de aquí retomen estos puntos. Y qué bueno, a mí no me gusta ser egoísta. Si alguien más puede aprender de esto, excelente. Si alguien más puede retomar esto para el tratamiento que le da a sus pacientes, qué bueno. Pero es importante que tú como familiar también tomes en cuenta estos criterios. Que le preguntes al psicólogo, ¿y usted cómo trabaja o cómo es la forma de trabajar en esta institución, en el área de psicología? Otra de las formas que me puedes ayudar para que esto siga siendo gratuito es compartiendo el video. Ahí en su celular, aquellos que están viendo en el en vivo, viene la flechita aquí de compartir. Tú le pones aquí en compartir y te va a aparecer que lo compartes en algún otro grupo o en tu perfil. Te pido que me ayudes también de esa manera a compartir este video para llegar a más personas. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vuelvo a repetirlo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento psicológico individual de tu familiar? Primero que nada, debemos de tomar en cuenta, hay una forma o estrategia que en marketing desarrollaron que es SMART. ¿Qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo? ¿Qué estamos atendiendo? Estamos atendiendo el problema de adicciones. ¿Cuánto tiempo lo vamos a atender? Eso va a depender de cada una de las instituciones o del lugar donde hayas decidido internar a tu familiar. En la comunidad terapéutica donde yo me encuentro es aproximadamente 7 meses. ¿Cómo lo vamos a atender? Con objetivos claves y fundamentales. ¿Con qué? A través de pruebas psicológicas que nos van a dar una orientación para generar un plan de tratamiento. El plan de tratamiento es fundamental y no nos lo podemos inventar. Para eso existen pruebas psicológicas que van a evaluar la personalidad, van a ser las pruebas proyectivas que van a identificarse rasgos o trastornos de la personalidad y se van a aplicar pruebas de inteligencia como el Mini-Mental, como la prueba de Raven o como la prueba de Terman-Merritt. Esta evaluación que nosotros vamos a realizar como psicólogos nos va a definir el con qué se va a trabajar, pues con las baterías de prueba que nos van a arrojar las necesidades que el paciente requiere trabajar en él. ¿Y cuánto? Pues el tiempo, el cuándo, pues es cuando tú decidas internar a tu familiar. Eso son los objetivos o es como se trabaja. ¿Cuál es el primero o uno de los objetivos? El mejorar la calidad de vida del paciente. Y cuando nos referimos a calidad de vida, nos referimos a cuestiones de las relaciones interpersonales, al desarrollo personal, o sea, en otras palabras, esto es un proyecto de vida, ¿sí? Mejorar la calidad de vida del paciente es que nosotros identifiquemos las necesidades que él tiene para poder pensar en un futuro a través de un proyecto de vida, donde se va a dividir en corto, mediano y largo plazo. También el mejorar la calidad de vida del paciente involucra el bienestar emocional, involucra su bienestar físico, su autodeterminación, su inclusión social, porque a veces, pues cuando viven un problema de adicciones, la sociedad excluye a este tipo de personas con este problema. Su bienestar material, porque muchos de ellos pues terminan malgastando, malbaratando o careciendo de muchas cuestiones materiales debido a su consumo. Y bueno, ese es el primer objetivo,
mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es nuestro segundo objetivo? El 1.2. Es la disminución de la aparición, el número y gravedad de trastornos secundarios. En su momento, en el temario que les había expuesto que íbamos a trabajar en estos talleres, les había mencionado que hay algo que se llama trastorno dual o patología dual. Cuando hablamos del trastorno dual o de la patología dual, estamos haciendo referencia a que probablemente la persona con problemas de adicción, previamente a su consumo, tenía un trastorno anímico o de la personalidad. Y, por ende, a través del consumo de sustancias, este trastorno aumentó su gravedad o por consecuente, primero él adquirió un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y dio la aparición de otro trastorno anímico de la personalidad. No sé si me dé a entender en este sentido. Si no hay preguntas, yo voy a seguir adelante, pero quien me está viendo puede hacer preguntas en caso de que yo no esté dando una explicación clara. Con toda libertad pueden hacérmelo saber en los comentarios, pero es importante entonces saber que otro de los objetivos es la disminución de la aparición o del número de trastornos secundarios. Cuando hablamos de un trastorno secundario, cuando ya la persona tiene un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, lo que vamos a prevenir sobre todo en las sustancias de alto impacto, como es la metanfetamina o la heroína o la cocaína, que son drogas de alto impacto, lo que tratamos de evitar cuando recibe tu familiar un tratamiento psicológico es el trastorno psicótico. ¿Qué es un trastorno psicótico? Es cuando la persona, en pocas palabras, ya no tiene un sentido de realidad, ya no diferencia entre su imaginación y la realidad. Él crea un mundo aparte donde se siente más cómodo, pero ya tiene totalmente pérdida de la realidad. Y es muy triste porque cuando ya se desarrolla un trastorno psicótico, ya no hay regresión, ya no se puede volver a regresar a un estado de salud como antes que hubiera desarrollado este trastorno. Entonces, este es el segundo objetivo, la disminución de la aparición, el número de gravedad de los trastornos secundarios. ¿Cuál es el 1.3 o el objetivo 3? Es la disminución de las complicaciones criminógenas y legales. Cuando hablamos de complicaciones criminógenas, hablamos de que nosotros somos agentes biopsicosociales. Biológicamente, probablemente, tenemos desarrollados muchos nuestros genes. Hay un gen que, aunque no lo crean, y yo me puse a investigar, pero hay un gen que nosotros tenemos en nuestra genética que es parte de la agresividad o de la violencia que como seres humanos tenemos. Pero hay quienes lo desarrollan más biológicamente que otros. Entonces, cuando hablamos de complicaciones criminógenas quiere decir el origen de los criminales. Esto en la parte biológica, pero en los factores preparantes, la naturaleza exógena quiere decir que yo haya nacido en un contexto violento, tanto en mi familia como en la sociedad, en la comunidad, en la colonia. Y también exógeno se refiere a que agreguémosle a eso el consumo de drogas. Entonces, cuando hablamos de complicaciones criminógenas o legales, lo que se trata de hacer en este objetivo es que la persona evite estar en otras situaciones difíciles, sobre todo legales, como puede ser la venta de droga, ¿sí? Ya no solamente el consumo, sino la venta. O si forman parte de una pandilla, que se metan en cuestiones de delitos. ¿Cómo puede ser esto posible?
Pues desafortunadamente la red social de una persona con problemas de adicción se entorna en este sentido, en buscar personas con actitudes y comportamientos similares a él. Entonces, en ese aspecto, la persona se puede meter en problemas por tratar de seguir consumiendo, al tratar de robar, al tratar de violentar a alguien más, o como ellos lo dicen, taloneando. ¿Qué quiere decir esto? Que anden pidiendo dinero o que anden robando en algún otro lugar con tal de tener una dosis o con tal de generar o desarrollar o tener dinero para seguir consumiendo. Y estas son las complicaciones criminógenas. Ilegales, obviamente. ¿Por qué? Porque entonces en la colonia ya saben que él está empezando a robar o que él tiende a robar o que es peligroso en tal colonia pasar. ¿Por qué? Porque entonces te pueden robar y eso son cuestiones legales. O sea, que él esté detenido a cada rato en los separos o que haya sido detenido por la policía o incluso la consecuencia de su acto de robar lo haya llevado a cuestiones judiciales. Esto es la disminución de las complicaciones. ¿Por qué? Porque te lo voy a explicar de esta manera. En el contexto real, en los pacientes nos encontramos que muchos ya en un deterioro o en un declive, lo que hacían era solamente robar a tiendas comerciales, robar a personas, y entonces su vida se torna en este sentido, ¿sí? Y eso en algún momento les va a ocasionar cuestiones de delitos legales, y eso es lo que se trata de hacer en este objetivo, disminuir estas cuestiones. Luego vamos a pasar al 1.4 o al objetivo 4. Es la disminución de las alteraciones sociopersonales. Por ahí veo que está conectada mi madre, que es Guillermina. Nos mandan a decir, Mariana, que gracias por compartir tus conocimientos. De nada, gracias a ustedes por estar viendo esta transmisión. María Isabel dice, desde Argentina, provincia de Buenos Aires. Un saludo hasta Argentina. Y bueno, este cuarto objetivo, la disminución de las alteraciones sociopersonales, se va a enfocar mucho en la adolescencia o en la niñez incluso. Yo les he señalado que las personas con problemas de adicción iniciaron su consumo previo a tener conductas disruptivas. ¿Qué quiere decir esto? El niño que no podía estar sentado en su pupitre o en su lugar en el salón. El niño que a cada rato era reportado por andar violentando o haciendo bullying a sus demás compañeros. El niño que en el recreo golpeaba a otro compañero y era reportado. El niño que estaba llamando la atención o haciendo bromas y distrayendo a sus demás compañeros. El niño que le faltaba el respeto al maestro y que incluso llegó a los golpes o a tratar de golpear a la maestra o al maestro o al director. Eso es también parte de los objetivos, la disminución de alteraciones sociopersonales que puedan convivir de manera sana. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes han de decir, pero ¿qué tiene que ver esto con la adicción? La violencia está muy asociada al consumo de drogas. Y cuando hablamos de consumo de drogas, tal vez muchos hagan referencia o sus significados se asocian a solamente drogas de alto impacto, pero también recordemos que el alcohol y el tabaco son drogas. Entonces, la violencia se asocia al consumo del alcohol y del tabaco. Y se empieza desde esa edad, desde niños o adolescentes, porque ya cuando llegan adultos no respetan la autoridad, no respetan las normas sociales, y esto debido a la alteración sociopersonal que vivieron en su infancia o en su adolescencia. Ahora, vámonos con los objetivos 2, la segunda parte de los objetivos. Es la eliminación de la dependencia y consecución de la abstinencia como definitoria de la forma de vida.
La eliminación de la dependencia. Recordemos que hay algo que se va a presentar cuando la persona deje de consumir, que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia obviamente lo va a sufrir de manera más tajante, de manera más exagerada, aquella persona que trate por sí mismo de desintoxicarse. Eliminar la dependencia es decirle al paciente, no necesitas consumir, pero al no consumir, obviamente va a sufrir este síndrome de abstinencia. Y es importante saber que para eso es el tratamiento psicofarmacológico, porque muchas veces me he encontrado la cuestión de que los pacientes dudan del medicamento que se le da. Algunos le llaman cóctel. Se les da diferentes medicamentos con la finalidad de que el síndrome de abstinencia que vaya a presentar, si era de manera elevada, disminuya y que pueda generar una desintoxicación acompañado de esta reducción a través del consumo de este medicamento psicofarmacológico. Tiene un objetivo y no genera dependencia, porque se utiliza con la intención de disminuir este síndrome de abstinencia. Aquellas personas que tienen un familiar o que trabajan con este tipo de problemas de adicción en las personas, se han dado cuenta de qué tan difícil puede ser el vivir este síndrome de abstinencia. La ansiedad, la sudoración, el temblor, el mareo, las náuseas, incluso la diarrea pueden ser síntomas del síndrome de abstinencia. Por eso se hace a través de una cuestión psicofarmacológica. Pero muchas veces el paciente no entiende y piensa que lo están queriendo sedar, que lo están queriendo dopar, que lo están queriendo de cierta manera tener tranquilo, pero es para evitar el síndrome de abstinencia. Créanme, yo en su momento llegué a ver las consecuencias del síndrome de abstinencia de un heroinómano, de aquella persona que se inyecta heroína. Y es muy difícil el síndrome de abstinencia en ellos. Incluso les tendrían que inyectar metadona, que es un derivado de la heroína, ¿sí? Pero eso los tranquilizaba, porque era como un placebo para ellos. Pero es importante entonces tomar esto en cuenta. Ahora, otro objetivo es la capacidad de abstinencia y de control, de saber que ellos tienen control sobre las decisiones que toman y de mantener su abstinencia. Esto es algo que también se trabaja, es otro objetivo, decirle al paciente, tú tienes la capacidad de mantenerte sin consumir y de tener un control sobre tus emociones, que es algo fundamental. ¿Por qué? Porque ellos viven una inestabilidad emocional constante. Yo les he señalado, a veces el paciente está alegre y consume, está enojado y consume, está triste y consume. Entonces, en el trabajo que se hace en el área de psicología es que él busque una estabilidad emocional y que desarrolle una capacidad de decir, yo puedo lograr dejar de consumir y mantenerme sin consumir. Ese es otro objetivo. Otro de los objetivos es la maduración de la personalidad. Y en este sentido se puede ejemplificar cuando tenemos pacientes. Les voy a platicar un caso que me pasó hace poco con un paciente. Un paciente de 37 años que vive todavía en el hogar de mamá y de papá, consumo de alcoholismo, es padre, no tiene pareja, tiene un trabajo que le da un sustento económico medio bajo, pero que en esta semana presentó el siguiente síntoma. Te lo voy a explicar cómo pasó. Y es una de las recomendaciones que te hago en estos momentos.
Cuando tú tienes a un familiar internado, no debes de hablar de tiempo. La entrevista inicial que se hace con el psicólogo para que tú puedas ingresar a ver a tu familiar es fundamental, porque entonces la psicóloga o el psicólogo te va a hacer saber eso. No hay que hablar de tiempo determinado, aunque a veces las instituciones ya tienen un tiempo predeterminado. La evaluación psicológica y psiquiátrica es necesaria, porque entonces tú puedes creer que tu familiar, aunque ya haya cumplido en tiempo su tratamiento, probablemente nunca tuvo avances o tuvo muy mínimos avances o relativamente nulos esos avances. Entonces es importante desarrollar esto y tomar en cuenta que nunca se le habla al familiar del tiempo que va a estar internado. Este paciente del que les hablo, repito las características: hombre, 37 años, consumo de alcohol, viviendo en el hogar, padre de familia, sin pareja actualmente. La familia le señaló que lo iba a sacar a los 3 meses. Esto no fue así. Él generó este pensamiento. La familia, presentes, al estar yo presente, le hizo saber: no te dije que te iba a sacar a los 3 meses. Te dije que a los 3 meses íbamos a ver junto con el psicólogo la probabilidad de tomar una decisión en cuestión de tu estancia en este lugar. Pero el paciente empezó a comportarse de una manera muy inmadura. Tomó una postura de protección, tratándose de proteger y empezándose a arrullar y diciendo: es que mamá, te necesito, mamá, necesito que estés conmigo, no me dejes, por favor, ya llévame. Pero así. Y cuando tú dices, es un hombre de 37 años, probablemente para algunos de los que nos puedan estar viendo sea algo extraño. ¿Cómo un hombre de 37 años tiene este comportamiento? Muchos de ellos tienen regresiones y están desfasados, yo es el término que utilizo, desfasados a su etapa de desarrollo, ¿sí?, de su ciclo normal, donde la maduración de la personalidad es algo que se debe de empezar a trabajar. A ver, tú eres un hombre de 37 años que debes de tener la capacidad de reconocer que necesitas seguir trabajando en el área de psicología para tener mayores probabilidades de cuando salgas no volver a consumir y lograr los objetivos que te habías propuesto. Volver a trabajar, salirte del hogar de tus padres, tener una mejor relación con tu hija y evitar tus episodios de ansiedad y depresión a través de la adherencia de tu tratamiento psiquiátrico. Pero cuando no hay una maduración de la personalidad, pues hay muchas conductas pueriles. La palabra pueril es el término que hace referencia a infantil. Muchas veces ustedes se pueden dar cuenta que incluso los familiares me lo señalan. En vez de tener a un adulto, pareciera que tenemos a un adolescente que nos exige dinero, que nos exige tiempo, que nos exige cosas materiales, que nos exige cosas que a su edad como adultos ya no les corresponde pedir, pero que los familiares muchas veces no se dan cuenta de estos errores y se les permite. Entonces, ese es otro objetivo que se trabaja en el área de psicología, la maduración de la personalidad. Otro objetivo es la reorganización de la dinámica en aspectos laborales. O sea, hace que él vuelva a reorganizar sus tiempos para ser consciente que necesita volver a trabajar y que en ese trabajo debe de tener una buena relación con los empleados, con sus compañeros y con su jefe directo, así como los clientes. En la reorganización de la dinámica sociopersonal quiere decir con las amistades, que él vuelva a generar amistades sanas y que evite las relaciones insanas que le generan un factor de riesgo. La reorganización familiar dinámica, que haya esta comunicación efectiva y afectiva.
y la reorganización dinámica de la pareja en caso de que existiera, que volvieran a establecer objetivos, acuerdos y compromisos en cada una de las áreas que ya se mencionó, pero debe de haber una reorganización de la dinámica. Dinámico hace referencia al movimiento, o sea, cómo están siendo sus relaciones en estas áreas, en lo laboral, en lo sociopersonal, en lo familiar y en la pareja. Reorganizar, acomodarnos, hacer ajustes, si es necesario, que obviamente es necesario. Y bueno, este es otro punto. Otro punto es la ruptura de los hábitos personales de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, de cierta manera, ya tienen una rutina que quedó muy impregnada en el estilo de vida que llevaban. Y estos hábitos personales de consumo hacen referencia a que ya saben, más bien ya tienen su red establecida de amigos, ya saben cómo conseguir la droga, ya saben en dónde encontrar a alguien que consuma, ya saben en qué momento pueden encontrar a las personas, ya saben cómo hacerle para buscar una dosis y esto se trabaja en el área de psicología, la ruptura de los hábitos personales de consumo, el que se levanta a la hora que se le da su gana, el que deje de faltar al trabajo cuando él no quiera, el que esté con su ansiedad constante, el que siga habiendo conflictos con su pareja, con sus hijos, con sus padres, en el trabajo, en la escuela. Estos son hábitos personales de consumo y el objetivo es romper con estos hábitos. Vámonos a otro objetivo, la adquisición e incremento de nuevos valores y actitudes prosociales. Cuando hablamos de actitudes prosociales, hablamos de altruismo, hablamos de empatía, hablamos de valores como humildad, hablamos como valores de respeto, hablamos de valores de amistad, hablamos de valores de amor, que son fundamentales, que a veces se nos enseñaron desde que íbamos a preescolar, pero que las personas con problemas de adicción en algún momento perdieron y que ahora se tratan de fomentar otra vez, de incrementar y de adquirirlos como una vida o una forma de vida más saludable, no solamente en cuestión física y emocional, sino también social, que te preocupes por el otro y que no solamente te preocupes, sino que trates de ayudar de una u otra manera. Otro de los objetivos es la adquisición y recuperación de hábitos saludables en su vida. ¿Por qué? Porque muchos, en cuestión de salud, perdieron esos hábitos. Cuando tienen alguna enfermedad, tal vez no van con el médico. Cuando tienen esta enfermedad, muchos tienen la idea, créanmelo, que cuando consumen la sustancia que consumen, se van a mejorar. Esa es la idea que algunos tienen. Si tienen gripa, consumen. Si tienen dolor de cabeza, consumen. Si tienen náuseas, consumen. Cualquier síntoma que puedan presentar, ellos tratan de consumir para mantener una salud cuando se sienten enfermos o mal de salud. Entonces, estos hábitos saludables también implican los alimentos, su alimentación. ¿Por qué? Porque muchos pierden en este sentido los horarios o el comer 3 veces al día o el comer de manera sana a través del plato del buen comer, donde incluya frutas, verduras, carnes, leguminosas, cereales, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la persona con problemas de adicción, en este aspecto de los alimentos, come lo que hay, come cuando quiere, come cuando se acuerda, come lo que se encuentra y desafortunadamente no tiene un horario. Él puede comer a la 1 de la mañana, puede desayunar a las 12 de la tarde, puede comer a las 6 de la tarde y no hay una rutina y horario definido para que él pueda ingerir sus alimentos. Y esto es algo que se le promueve como objetivo. Hábitos saludables, que él realice deporte,
Yo muchas veces a ellos les enseño en los talleres que les imparto que deben de realizar deporte o actividades culturales, algo que tal vez en algún momento practicaron, que dejaron de hacer, o algo que les interese volver a hacer o hacer, algún deporte que de su preferencia, tocar la guitarra, leer, hábitos saludables que les ayuden a ellos. También espacios recreativos, algo que les guste hacer a ellos y que se den la oportunidad no solamente de enfocarse en el trabajo y en la familia, sino también de vez en cuando tener sus hobbies, por así decirlo. Y por último, el último objetivo es el abandono definitivo de las conductas adictivas. ¿Qué quiere decir esto? Las conductas adictivas hacen referencia, de nuevo, lo vuelvo a señalar, a aquello que el paciente solía hacer. Salirse a las 8 de la noche y regresar a las 4 o 6 de la mañana. Si es que regresaba. Las conductas adictivas era el que a través de un mensaje se empezara a poner de acuerdo con un amigo para poder salir e ir a tomar o ir a consumir. Entonces, por último, este es el objetivo que buscamos, el abandono definitivo de las conductas adictivas. Si hay alguna pregunta, este es el momento para hacerlas, ya que llegamos a la parte final de esta transmisión. Así que si tienes alguna pregunta, con todo gusto puedes hacerlo a través de los comentarios. Dinos desde dónde nos ves, comparte este video, ayúdanos a compartir este video. Si en algún momento tú consideras que el trabajo que realizo totalmente de manera gratuita y te gustaría contribuir a través de una donación voluntaria, en la página oficial de ahí de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones, tenemos el número de cuenta si es que en algún momento esto te está ayudando o te está sirviendo y deseas hacer una donación a tu servidor. Yo de manera altruista trato de hacer esto. Este tiempo que dejo hoy domingo, cuando les ofrezco, qué bueno que me acordé, les ofrezco una disculpa porque el día de ayer terminé demasiado cansado, no sé por qué, últimamente me he sentido muy cansado y no pude grabar el día sábado. Esta transmisión la íbamos a realizar el día sábado, pero la estoy realizando el día de hoy con tal de cumplir. Hoy domingo todos están descansando, todos están teniendo reuniones familiares, en fiestas, espero que de manera sana, pero a final de cuentas yo traté de cumplir el día de hoy con lo que me quedó, con el pendiente que quedó. Entonces, recordemos que las transmisiones van a ser los martes y los sábados a las 7 de la noche. En caso de que pase alguna situación que me impida poder hacerlos esos días, yo se los voy a avisar por aquí, por este medio, ¿sí? Y pues, si no hay dudas, si no hay preguntas o si no hay algún comentario que quieran hacer, por mi parte, el día de hoy sería todo. Agradezco el tiempo que dedican para ver esta transmisión. Agradezco el apoyo que me otorgan al formar parte de esta comunidad. Y si tú crees que esta información que se impartió el día de hoy le puede ayudar a alguien más, compártela, por favor. Y ayúdanos a reaccionar a ese me gusta, me encanta, me importa o me entristece, dependiendo de la situación de lo que nos quieras compartir. Por mi parte ha sido todo. Les deseo que tengan una excelente noche y nos vemos, si no falla algo en mi rutina, el día martes a las 7 para una próxima transmisión. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.